manda el gobierno nacional, y resulta que Santa Cruz recibe 3.500 pesos, Santa Cruz recibe 3.258 pesos por habitante, Formosa 2.733, Córdoba 800 pesos, Santa Fe 687 y, bueno, la Ciudad de Buenos Aires 600 pesos, es decir, esto es lo que pasa. Y recién hablaba Castillo de que el presupuesto significa que habría 20.000 pesos por habitante, ¿no es cierto? A Santa Cruz le tocan 28.000 pesos y a Jujuy nos tocan 14.000 pesos, la mitad del presupuesto. Esto es lo que decimos cuando hay discrecionalidad y cuando no se cumple con la ley de coparticipación, que son los temas que realmente afectan a las provincias. Tengo acá alguna información también sobre la situación de impuesto al cheque. Recién el senador por Misiones también ha planteado en el dictamen con el senador Berna el tema de que la coparticipación del 100% de impuesto al cheque, nosotros pensamos lo mismo y nuestro dictamen está en ese sentido. Planteamos la coparticipación de monotributo. En monotributo nomás son 1.800 millones, para mi provincia son 50 millones al mes, para Tucumán son 100 millones al año, perdón. Pero es plata. Y para el caso de impuesto al cheque, si coparticipamos todo impuesto al cheque, para Scioli son 6.000 millones. Ayúdenlo a Scioli, muchachos. Ayúdenlo ahí a Scioli. Entonces, coparticípenle el 100% de impuesto al cheque. 6.000 millones por año. Para el caso de Jujuy son casi 800 millones. Es el 8% de nuestro presupuesto anual. Es importante. Entonces, las prórrogas de impuestos y el manotazo que hace el gobierno central sobre los presupuestos y el manejo discrecional dan cuenta de que por eso decíamos, es uno de los presupuestos más unitarios que hemos visto. Cada vez más unitario. Cada vez más le restringe, le ata más las manos a los gobernadores para que vayan a arrodillarse al gobierno. Cuando estaba Pessoa, uno de los capitanes de la política neoliberal de la década del 90, que estaba sentado con Kicillof, que cuando Kicillof hablaba yo lo miraba a Pessoa, que miraba para el techo, ¿no es cierto?, que alto, en el Salón Azul, ¿no es cierto?, le pregunto el tema, ¿no van a prorrogar el decreto 660? No. Y le pregunto, y tienen 19.000 millones, se van a acumular de ATN el año que viene. Los servicios financieros, las deudas de las provincias que crecen y que cada vez más complican su situación fiscal, está superando los 30.000 millones. Y no prorrogamos en el presupuesto el tema del desendeudamiento. Mi provincia del mes de enero tiene que empezar a pagar 470 millones de pesos de vencimiento. Paren con el tema. Este es el planteo que hacemos. Entonces hacemos un planteo económico, de política pública y hacemos un planteo... Senador Morales, también. el senador Sí. Pichetto le solicita una interrupción. Sí. Adelante. Sí, presidente, a los fines de que no se dramatice, la presidenta ha tenido, hace 2 años, apenas logró el triunfo del año 2011, una prórroga sobre todas las deudas provinciales. Por un plazo de 2 años se estableció prácticamente un plazo de no pago y estamos convencidos de que seguramente va a volver a evaluar la situación de los estados provinciales. Así que no generemos un escenario dramático cuando ha habido por parte del Gobierno Nacional en este tema mucha comprensión, mucha colaboración con los estados provinciales para que salgan del desendeudamiento, desde el mismo momento incluso del canje de los papeles, monedas emitidos por los estados provinciales. Así que confío plenamente que el Gobierno Nacional va a abordar esta problemática y la va a resolver seguramente con una nueva prórroga. Gracias. Adelante, senador Morales. Hola. Está bien, nosotros suponemos que sí, pero es que el debate es otro. No se ha entendido. Lo que nosotros planteamos es cuáles son los derechos de las provincias. No estamos en un reinado. La presidenta no es una reina, es la presidenta de un gobierno federal, federal, republicano y federal. Y de lo que estamos hablando es de derechos de las provincias. ¿Por qué no incluimos ese derecho y tenemos que estar a la gracia de la presidenta de las provincias? Esto es lo que decimos. Estamos haciendo un planteo en términos de derechos autónomos de un Estado federal. No quiero, si quieren, le paso los datos, pero por el 15% que va al ANSES, las provincias aportamos 41.000 millones por año. 41.000 millones, el 15% al ANSES. Y cuando toman decisiones de armar Procrear,
con el tema de, ¿no es cierto?, la tasa de interés del 6%, pregúntenos a las provincias, pues. ¿Por qué no nos preguntan a las provincias si aportamos un 15%, más ganancia IVA 55.800 millones? Es decir, solo en esos dos conceptos aportamos 97.000 millones las provincias. ¿Cómo que no tenemos derechos a tomar decisiones? Y este debate que se dio sobre la tasa del 6%, el planteo que nosotros hacemos y que lo hemos planteado en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía de Seguridad Social, es que el rendimiento promedio de las colocaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está en orden del 17% anual. Esa es la ganancia del Fondo de Garantía. Pero si la inflación, por eso es importante tener un parámetro real en términos de la inflación. Si la inflación es el 25%, el Fondo de Garantía, ¿no es cierto?, está perdiendo sustentabilidad. Y si la tasa de interés que se cobra es del 6% y no pone el Estado, se le está metiendo la mano al sistema, que no es de los jubilados solamente, es de las generaciones actuales y futuras, es de los trabajadores y de los jubilados. Este es el tema, el punto que nosotros planteamos sobre esta situación. Entonces, para el senador Pichetto, que nos hace esa aclaración, obviamente yo creo que la presidenta va a prorrogar, pero es una gracia y el debate es entonces institucional en términos de derechos del Estado nacional versus los estados provinciales. Esto es lo que se está deteriorando. Y cuando nosotros decimos que este es un presupuesto que cada vez es más unitario, nos referimos a esta situación, sin decir que está todo mal, ni que estamos al borde del abismo, pero sí marcando estos desvíos en materia de política económica, macro, no quiero abordar el tema de las economías regionales, que bien lo ha planteado Laura Montero, ¿no es cierto?, pero y estas cuestiones institucionales de vicios que se profundizan y que nos ponen frente a un presupuesto que le da más discrecionalidad al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, en desmedro de las provincias. Esto, presidente, tengo otras cuestiones más, pero me parece que ahí cierra un poco, ¿no es cierto?, cuáles son las objeciones que nosotros hacemos. Por eso, vamos a mandar a reformular, planteamos reformular el presupuesto, planteamos la prórroga de las leyes de emergencia, solo en la cuestión sanitaria, alimentaria, ahí ponemos una partida de 1.000 millones, ocupacional también, pero no en la económica, no necesita el gobierno esa prórroga, y con relación a la prórroga de impuestos al cheque, planteamos, como lo plantean también el senador Berna y el senador Irrazábal, ¿no es cierto?, coparticipación del 100% en cheque, en monotributo, y el caso del impuesto al cigarrillo, el 7%, no el 21%, porque siempre le damos la facultad de que lo bajen al 7%, planteamos el 7%. Gracias, senador Morales. Senador Mayans, en uso de la palabra. Sí, presidente, gracias. Bueno, en primer lugar, presidente, yo quiero valorar la participación de los distintos senadores, porque yo creo que todos los senadores que se encuentran acá obviamente tienen una representación y que estamos cumpliendo prácticamente 30 años de democracia. Perón habló, cuando se abrazó con Malvin, de la democracia integrada, que decía donde todos, conservando sus principios, sus banderas, luchan con un objetivo común, que es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. En el tiempo de la dictadura, señor presidente, nos decían que la política es mala palabra. Y a veces entre los propios dirigentes políticos en ese aspecto no nos valoramos, pero yo creo que es bueno el aporte, es buena la disidencia, es buena la visión que puede tener los distintos sectores, y por supuesto estamos preocupados, evidentemente, para que a la Argentina le vaya mejor. Yo veo desde ese punto de vista, con un sentido positivo, el aporte que hace cada sector político, ¿verdad? Y además eso valoro mucho la militancia política, porque sea del sector que sea o del partido que sea, hay que exponerse, y Perón decía que el que entra en la política lo primero tiene que estar dispuesto a tirar el honor a los chanchos, decía, porque te dan de mañana, tarde y noche, tenés que tener el espíritu muy fuerte, tenés que tener el objetivo claro. Así que en ese sentido valoramos realmente el esfuerzo que hace cada sector político, y sobre todo por lo que dejó la dictadura para nosotros.
Pero también Perón decía que la riqueza es un bien social que tiene que estar al servicio, ¿verdad?, del desarrollo económico y social del país. Y también decía, gobernar es dar empleo. Ahora, yo, así como respeto también, yo defiendo con énfasis lo que fue la acción de este gobierno y sobre todo, como se dice en algunos tratamientos antes y después, cómo se entró al sistema, cuáles eran los problemas que teníamos y si se evalúa en el tiempo, yo creo que hemos tenido un desempeño bastante formidable. ¿Cuáles eran los elementos, verdad, que preocupaban cuando Néstor Kirchner llega al gobierno? Bueno, en primer lugar, el tema de la deuda, ¿verdad? El tema de la deuda era un factor tremendo por el hecho de que representaba el 168% del PBI. O sea, teníamos un PBI de 100.000 millones de dólares y teníamos una deuda de casi 170.000 millones de dólares. Y en ese sentido, si hacemos esa evaluación, hoy estamos hablando de un PBI de casi 500.000 millones de dólares, ¿verdad?, el crecimiento que ha tenido el país. Y en proporción al PBI, esta es la relación que hay que hacer, ¿verdad?, en proporción a la riqueza generada, porque está también en lo que uno gana. Si uno gana 10.000 pesos y debe 1.000 pesos, es una relación. Si gana 10.000 pesos, ¿verdad?, y debe 12.000, es otra relación. Entonces, el PBI, que es la producción por bienes y servicios que tiene el país, hoy es de más, o sea, la previsión que tiene este presupuesto es de más de 500.000 millones de dólares. Es un PBI importante, ¿verdad? Otro de los temas centrales, otro de los desafíos centrales era el tema de la deuda interna. Porque no hay que olvidar que había 16 provincias que estaban con papeles, ¿verdad?, no había unificación monetaria en el país. Y ese era un tema que había que resolver al principio, la unificación monetaria, aparte de la deuda de las provincias, que alcanzaba casi 29.000 millones de dólares. ¿Verdad? Era grande la deuda. Y después, por supuesto, el otro tema era la deuda social, una gran deuda social, producto de la crisis. Bueno, algunos le echan la culpa a uno al otro, pero hay que tener mucho cuidado con las recetas económicas, porque yo vi, la verdad, la actuación de distintos grupos económicos y veo cómo piensan de una forma o de otra. ¿Verdad? Algunos lo hacen fácil, como fue, por ejemplo, el equipo de Machinada. Machinada decía, vamos a resolver el problema, decía, vamos a bajar los sueldos, vamos a aumentar el impuesto y terminamos con el problema. Y fíjense lo que pasó. Era todo un equipo económico, ¿eh? Esa decisión de decir, bajamos los salarios, aumentamos los impuestos, tumbó el sistema. Pero no eran 3 personas que no sabían, eran economistas. Eran economistas, un grupo importante de economistas. Y la realidad que allí la deuda social que quedó fue tremenda. En materia de pobreza, en materia de indigencia, en materia de desempleo. Y por supuesto que ese era el desafío que tenía este gobierno. Y la otra gran deuda, el tema de los derechos humanos, que este gobierno realmente encaró con mucha fuerza, que fue uno de los aportes, creo que más importantes de este tiempo de la política, y creo que también lo hicimos entre todos, porque era lo que queríamos para el país, ¿verdad? No queríamos que quede todo eso en el olvido, ¿verdad?, porque no era bueno para nuestro país. Ahora, hay que reconocer que en estos 10 años nosotros tuvimos distintas crisis también a nivel mundial. Y fíjense ustedes que de la crisis del 2008 todavía no salen los países, los más poderosos, todavía no salen. Estados Unidos, por ejemplo, ahora tiene un problemazo, porque está discutiendo su sistema de salud. Algunos dicen que Obama es socialista, no está de acuerdo con el sistema de salud,
no le están votando el presupuesto. Los Estados Unidos pueden llegar a entrar en default, es la primera economía del mundo, es la tercera parte del PIB mundial, y él mismo dice, esto sería como una bomba nuclear si Estados Unidos entra. Es que Estados Unidos debe el 100% de su PBI. Eso sí que es terrible, ¿eh? El 100%, no fíjense, yo digo, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos los argentinos, la capacidad de recuperación que tiene este país. Nuestro PBI, fíjense ustedes, el Producto Bruto Interno de la Argentina antes de la crisis era menos de 300.000 millones. Ahora estamos hablando de un PBI de 3.250 millones. Un PBI de 3.200. Eso demuestra, ¿verdad?, la capacidad de recuperación que tiene la República Argentina, que este es un país, es imposible de quebrarlo. Imposible de quebrarlo. Yo, como soy creyente, digo, por la bendición de Dios, y bueno, ojalá hubiésemos hecho mejores cosas los argentinos, pero realmente la producción primaria que tiene este país, la producción industrial que tiene este país, algunos se ríen, me parece bien, pero fíjense ustedes, nosotros exportábamos en el año 2003 23.000 millones de dólares. Y hoy la previsión es de 93.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares la Argentina crece en sus exportaciones y en sus importaciones. Estas son cifras muy importantes, porque para tener ese nivel de comercio exterior, esa balanza comercial, obviamente hay un comercio, hay una producción primaria que ha sido récord, ¿verdad? El año pasado una producción primaria, estamos hablando de más de 100 millones de toneladas de alimentos, por eso yo digo que este es un país que genera riqueza todos los años. 100 millones de toneladas de alimentos, 105 millones de toneladas de alimentos. Y después, lo que es la industria argentina. Para exportar 93.000 millones, ¿verdad? Tenés que tener un esquema de producción primaria industrial que es importante. Y nadie dice esto. O sea, la oposición no dice esto. La oposición no dice esto. Y en ese crecimiento que ha tenido el país, por supuesto que, así como los chicos cuando van creciendo, ¿verdad? Si los de atrás me ayudan un poquitito con el silencio, ¿verdad? Que en ese crecimiento que va teniendo, así como son los adolescentes que el pantalón le va quedando chico y que comprando el zapato le va creciendo, va creciendo. Nosotros fuimos creciendo. 11.000 megavatios era el consumo que tenía la Argentina. En aquella Argentina eran 11.000 megavatios. Y después hicieron todos los anuncios. Hay una diputada que siempre anunciaba el caos. Y cada presupuesto que hacemos anuncia, por supuesto, que viene el juicio final. ¿Verdad? O sea, viene el desastre. Y ¿saben qué? Nunca pasó. Este es lo más triste. Nunca pasó. Porque hoy estamos en 24.000 megavatios. ¿Verdad? Y todo lo que se ha hecho para que hoy la Argentina tenga ese nivel de producción, que este nivel de crecimiento ha tenido, ha prácticamente duplicado el consumo. Ha duplicado el consumo. En mi provincia, para darle un dato nomás, que es una provincia chica, nosotros estábamos en 100 megavatios, ahora tenemos 320 megavatios. Triplicamos el consumo. Dependíamos de una red de Asunción de 60 megavatios y por ahí le cargaban 100. Por supuesto que el pandeo era efecto Joule pérdida. Ahora, ¿verdad? Después de la llegada de Néstor Kirchner, nosotros hemos sido incluidos al sistema nacional. Tenemos la red de 500 kilovolt, que tiene otra posibilidad de transmisión de potencia. Tenemos 1.200 megavatios de oferta. O sea, una previsión de casi 30 años, así como vamos. Una cosa espectacular.
Esas cosas no se dicen. ¿Verdad? El otro tema que el crecimiento trae, el crecimiento trae el empleo. Se generaron casi 6 millones de puestos de trabajo. Por eso dije lo antes, que decía Perón, gobernar es dar empleo. Y muchos dicen, esto es ficticio, esto es irreal. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para mantener el sistema previsional? Si esto es mentira. Porque no estamos hablando de un sistema previsional que tiene 3 millones, estamos hablando de un sistema previsional que tiene 6 millones de personas. 3 millones en este último tiempo han ingresado al sistema. Obviamente el derecho a la asistida, por eso ingresaron. Pero si el sistema es ficticio, si el sistema no funciona, entonces ese sistema previsional sería imposible de sustentarlo. Perón también decía que la única verdad es la realidad. Para aquellos que dicen que esto es una mentira o una irrealidad, ¿saben cuál es la realidad? Los más de 70.000 millones de pesos que se recaban todos los meses. Esa es la realidad de este país. 14 millones de personas dentro del ANSES. Empleo. Recursos para las provincias. Fíjense ustedes que cuando se produce la crisis, yo digo nomás para los que hablan del tema de la distribución, miren los archivos. 2.400 fue la última recaudación. No, me señale el tiempo, porque Moral habló una hora. Respéteme, por favor, señor presidente del bloque. 2.400 fue la recaudación. 2.400. ¿Escucharon eso? Y ahora es más de 70.000. ¿Cuánto habrá sido entonces lo que recibían las provincias con 2.400? Además, ¿verdad? Además de estar metido en la usura, no, hay algunas provincias que eran promocionadas, otros tenían tratos preferentes. No, por eso digo, entonces le iba distinto. Está bien, yo no cuestiono eso. A mí me parece espectacular eso. Me parece espectacular. Pero la realidad era que las provincias, había algunas provincias que tenían dificultades. Senador Mayans, Sí. ha agotado su tiempo. No me venga con eso, presidente. Soy el único orador del bloque. Así que, bueno. por favor, le voy a pedir que respete lo que se se cumplió. Ni siquiera me distraiga, presidente. Moral habló una hora. Se cumplió el tiempo. Moral habló una hora. No me venga con recién estamos empezando. Entonces, no me distraiga porque está mal, presidente. Usted escuche esto para que no digan después las cosas que dicen. Le pongo un cuando poco de es- humor porque está muy enojado, Gracias, senador. presidente, Hay gracias, que presidente. distenderse un poquito. Gracias, presidente. Bueno, me alegra que usted tenga humor, presidente. Le agradezco. Bueno, tratan de cuando les pica el tema van para cualquier lado. Entonces les molesta esto. Y estaba diciendo que las provincias estaban en una usura. Fíjense en mi provincia, 36 millones era la coparticipación que tenía que recibir. Recibía 6. Y el resto llevaban los bancos. No había política nacional. Porque machinean, yo estuve en esa reunión, en Misiones, cuando dijo hay que ponerse los pantalones largos y cada uno resuelve su problema. Librados a su suerte, quería decir eso. ¿Verdad? Esa es la realidad. Una vez dije acá, ni siquiera, ¿qué recurso de las provincias? Fíjense el tema de la deuda de las provincias. Esto que dijo recién Pichetto. A 20 años, al 6%, 2 años de gracia. Eso es un gran esfuerzo por parte del gobierno. Es injusto el trato que se le da al gobierno nacional en ese sentido. Estamos hablando de 29.000 millones de dólares, que es un esfuerzo por parte del gobierno nacional, que es importante. Mi provincia, de 6 millones que recibía, ahora recibe 780 millones. ¿Qué le parece, presidente, si hay diferencia en eso? Fíjense, presidente, que hablan, por ejemplo, del... Perdón, senador. Pero no, para que no me... No, el senador Cano le Pero solicita. después porque él va a tener un tiempo largo. Entonces, Bien. usted me está reclamando después. Adelante, senador. Bueno, en el tiempo, por ejemplo, en el tema de la coparticipación de la parte federal que se habla, hay un sistema legal. ¿Qué funcionario puede ir a meter la mano sin caer en incumplimiento de los deberes del funcionario público, distorsionando el tema de la distribución de la coparticipación? Ahí también se miente. ¿Sabe por qué se miente, presidente? Porque acá entró, como decía Fabián Río, la tercera pata de la mesa, que es el sistema previsional. Nosotros
cuando recuperamos el sistema previsional, que ahora muchos están preocupados, pero en aquel momento muchos votaron en contra y muchos se ausentaron, presidente. Muchos no estuvieron presentes, no nos acompañaron. Estuvieron en contra de la recuperación del sistema previsional argentino. ¿Por qué decían que esos 80.000 millones que tenían se iba a despilfarrar, que el Estado Nacional lo iba a dilapidar y que después el sistema iba a quebrar? Solamente en el pensamiento de ese tipo de especulación, porque hoy están en casi 300.000 millones del Fondo de Garantía Sustentable. La diferencia es que en aquel tiempo estaba al servicio de la especulación acá financiera y al servicio de la usura. Ahora, cuando está al servicio del desarrollo nacional, pegan el grito en el cielo y están preocupados por los jubilados que no votaron, presidente, para recuperar el sistema. Se ausentaron, algunos se borraron, se ausentaron, directamente no estuvieron. Otros votaron en contra. Ahora están preocupados, dice, por los jubilados. El nivel de litigiosidad no alcanza el 5%. Hay 6 millones de jubilados, hay 150.000 juicios. Un sistema, fíjense, el nivel del salario del jubilado era 150, ahora está en 2.477. Pero acá hay números, pero para tirar por el techo. El tema del dólar. Vamos a hablar del tema del dólar. 6.33 dice el presupuesto. Más del 90% de las operaciones del Estado se rige por ese dólar, porque la Constitución dice que se fija en el presupuesto el valor del intercambio de la moneda. El dólar blue es un delito. Y le hacen propaganda todos los días. ¿En dónde se ha visto eso? ¿Por qué se rigen las exportaciones? ¿Por qué se rigen las importaciones? Uno quiere comprar un camión que viene de Brasil, que le dicen vale $100.000. Usted tiene que ir con 630.000 pesos. ¿Por qué aquellos que le gusta el dólar blue no se van y ponen los 1 millón que dice el dólar blue que cuesta? Exportación e importación. Y también el servicio turístico. Lo otro es un esquema de especulación de unos grupos que, por supuesto, hay algunos que tienen interés en darle todos los días la publicidad y atentan contra el sistema económico del país, que atraviesa por una situación que no es fácil, porque tiene que pagar una deuda que no hizo este gobierno. Hace rato está pagando una deuda que no hizo. La presidenta dijo acá, me hubiese gustado toda esa plata destinarla al desarrollo económico y social del país, pero bueno, hay que pagar la deuda. Ese es el tema. Este gobierno no hizo la deuda, no sean injustos en eso. Están preocupados, dice, porque cae la reserva. Por supuesto, una cosa era cuando el país crecía. Perdón, ¿verdad? Senador. No quiero que me No, el senador Basualdo. Tengo cortito el plazo, presidente. Lo lamento, y además senador. tengo 20 puntos, presidente. Que Está muy ofuscado. Entonces yo le digo al presidente que acá, la verdad, mire, si yo me animo, estos 20 puntos hablan por sí solos. Así como la recaudación habla por sí sola, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros una proyección de casi 1.000 millones. 33% del PBI nacional. Excelente, excelente. Esto que decía Perón, la distribución de la riqueza es un bien social, me parece excelente el 33%. ¿Verdad? Y ahí está, el sistema previsional solo es el 45% del presupuesto. ¿No dicen eso? ¿No dicen sobre la distribución geográfica de cómo es del gasto? De esos 14 millones, ¿qué está acá? ¿Dónde es la nación? La nación es la suma de las provincias. Y en cada provincia está esa inversión del gasto de la nación. No figura en ninguna parte, dicen eso. No dicen tampoco que la ecuación es distinta cuando es nación-provincia y cuando es nación-provincia y sistema previsional. El 62% de este presupuesto es gasto social. 62% de este presupuesto es gasto social. Espectacular. Este es un gobierno peronista. 62% el gasto social. Por supuesto, ante el desastre que estábamos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice esos 70.000? ¿Por qué digo que hablan por sí solo? Porque se nota enseguida cuando no existe la recaudación. Nosotros conocemos eso. Yo lo vivía ese tema. Yo lo viví. Lo viví con Alfonsín, ¿verdad? Sin querer, cuando le tuvo el problema de la deuda. Y también lo vivimos en el tiempo cuando se comenzó a caer la economía para el desastre. Todos los meses era un problema menos, baja, hasta que, ¡pum!, explota. ¿Verdad?
¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué se nota? Porque no cobran. Y acá, estos 70.000 quiere decir que los jubilados van a cobrar, que los docentes van a cobrar, que los médicos van a cobrar, que los militares van a cobrar, que los gendarmes van a cobrar, que todos van a cobrar y que las provincias van a cobrar. Mire, la otra vez el gobernador nuestro, al que tanto le critican acá, hizo una gira y inauguró 40 escuelas, inauguró. 40 escuelas. Otra cosa que no conoce. Nosotros hemos hecho, ya que hablaban del agua potable, que usted no conoce, porque no conoce la provincia, no hable. Con el 7% de acompañamiento. No dialogue, senador. Por favor. Que valga lo que se acompaña. ¿Sabe cuánto es la central de agua potable que hizo este gobierno? Tiene una previsión para 20 años y tiene la capital. El 40% de la población, el 90% de la provincia nuestra tiene agua potable. Para venir a escuchar las pavadas que dijo el otro día el tipo que habló acá en el coso, cualquier estupidez, dice, tienes que escucharlo, viene como un genio a explicarte los porcentajes. Escuchame, nosotros vivimos ahí. No hay un pueblo en nuestra provincia que no tenga agua potable. No saben, no conocen. Por eso, cuando van a las elecciones, no les responde el sistema. ¿Verdad? Porque no conocen el sistema. Y se dicen tantas cosas. Y cuando los gobernadores inauguran vivienda, cuando inauguran caminos, cuando inauguran esquemas productivos de las distintas provincias, son censurados. Son censurados porque no salen en ningún sistema federal de comunicaciones. Yo di la otra vez el ejemplo del mono, que se escapó del zoológico. Se escapó el mono del zoológico y estuvieron 7 horas detrás del mono. A ver si el mono comía, no comía, si bajaba, si no bajaba, los grandes medios nacionales. Ahí está el mono, ahí está el mono, ahí está el mono. Y un gobernador estaba inaugurando una presa, el otro estaba inaugurando vivienda, el otro estaba inaugurando escuelas, otro estaba inaugurando un hospital de alta complejidad. ¿Dónde salió? Perdón, senador, esto es un circo ya con lo que No, usted está diciendo. Censurado, ese es el circo, censurados. Por la información pública nacional, por el sistema que ustedes hablan, por el sistema que se habla del gran sistema de medios, ¿verdad? No salen en ningún medio, no lo ven en ningún reportaje a eso. Esta es la realidad, ¿verdad? Nadie habla, por ejemplo, del Fondo Federal Solidario. El Fondo Federal Solidario, ¿verdad? El 30%, eso le corresponde, es un derecho que le corresponde a la nación. Ese 30% del Fondo Solidario, todas las provincias y todos los municipios reciben. Wiener dijo que él no entendía bien el tema de la 125. Cuando recibió la plata le gustó. Entonces dijo que ahí ya entendía él cómo era el tema, en qué consistía el tema del reparto. Y ahora no quieren saber nada de que ese 30%, fíjense ustedes cómo cada uno hace su sistema, ¿verdad? El tema de las paritarias, el salario mínimo, vital. Este gobierno trabajó en ese tema de las paritarias. Hoy está en 3.300. Estaba en 250 en el 2003. Por supuesto, 93.000 millones de exportación, consumo interno, presión en los precios, y los muchachos no bajan los precios, suben los precios. Ahí hay un índice que dicen que es el índice del Congreso, ese es un índice trucho. Un índice trucho, porque dice el gobierno el 1%, multiplican por 2. Ese es todo el trabajo que hacen. Ponen un cartelito, dice el 2%, dice acá, y le veo a Patricia, a todos los hacedores del desastre económico nacional, delante de su cartelito, con una irresponsabilidad tal, ¿verdad?, que creen que están jugando con eso. No explica la base científica, por lo menos el índice, estamos viendo 400 artículos en distintas partes. Bueno, hay una discusión sobre el tema pero eso tampoco, eso es recontra trucho. Además de irresponsable es trucho. Esa medición es irresponsable, es trucha. La verdad, son los 70.000 millones que se recaudan y que todos, como dije anteriormente, van a cobrar el tiempo y forma. Ahora, si ustedes me dicen de que la recaudación es 35.000 millones, ahí sí, yo ya me preocupo. Ya cambia, ¿eh? Ya cambia. No, ahora me tienen que escuchar. O sea, así como yo te escuchaba, vos tenés que escucharme a mí. No, ni cortito ni largo. En materia de educación, ustedes se olvidan que había un ministro que dijo que había que terminar con las universidades. ¿Quién va a estudiar? El que tiene plata,
El que no tiene, que se joda. Ese es un gran principio. Fíjense ustedes como ahora hay 30.000 millones para la universidad, no sé, universidad por todas partes, del Poder Judicial, cómo se ha ampliado el tema, ¿verdad? Materia de energía, ya expliqué, ¿verdad? En el tema de la asignación universal, por ejemplo, otra medida de este gobierno que ayuda al sistema social. Miren, yo creo, presidente, que realmente acá hay un gran esfuerzo por parte del país. Por supuesto que estamos en tiempo electoral. Y todo lo que vamos a escuchar a la oposición es esto, es ficticio, es falso, no saben qué van a decir. Y repiten todo como loro, porque le ponen un artículo de un diario y dicen, tienen que decir que es falso y tienen que decir que es cosa. Entonces todos juntos van unánime y le hacen la entrevista y pontifican, como dicen. Pontifican. Pero la realidad es que nuestro país ha venido creciendo a pesar de la dura crisis internacional que hemos tenido y de la que la primera potencia mundial económica no se puede recuperar. Esta es la realidad. Y bueno, nosotros creemos, así como cuando recuperamos el tema de la deuda de los estados provinciales, cuando nacionalizamos el sistema previsional, que muchos nos decían que esto va a durar un año y que iba a quebrar, que estábamos jugando con el sueño de los jubilados. Ahora están preocupados por el Fondo de Garantía Sustentable, están 300.000, quédense tranquilos, está perfecto eso. Está perfecto. No se preocupen, sí, yo lo digo, está así, está bien. Y además está bien utilizado el fondo, porque se está utilizando para el desarrollo nacional. Esa es la realidad. Si quieren hablar de educación, si quieren hablar de salud, si quieren hablar del gasto social, si quieren hablar de la inversión pública, tenemos para decirlo. Yo les voy a contar una anécdota, sin que se ofenda a nadie, pero no se vayan a enojar, porque yo les voy a decir la verdad. No quiero que se enojen. Senador Mayans. No, espera un ratito, presidente. Le estoy contando una anécdota, por eso no me interrumpa. Senador. Se fue el presidente de la Rúa a mi provincia e inauguramos un cartel. Un cartel de obra inauguramos. Un cartel. Eso inauguramos. No es que inauguramos una escuela de alta complejidad. Es una cosa increíble. ¿Y qué vinimos a hacer acá? Y fuimos todos a acompañarla y inauguramos un cartel. ¿Sacaron el baño? Senador Mayans, perdón, pero quedan todos los cierres, senador Mayans. Por favor. ¿Y cuál es la obra? El cartel. Esa era la obra, pero era un chiste realmente. Era para reírse, ¿verdad? Entonces, bueno, presidente, escuelas con el primer plan quinquenal, hospitales, vivienda, agua potable, energía eléctrica, caminos, sistema, autoabastecimiento eléctrico, exactamente, autoabastecimiento. Toda esa acción, ¿verdad?, es la acción que ha desempeñado este gobierno. Por eso, presidente, esperando no volver a aquella angustia que tuvimos en el año 2001 cuando se destrozó la economía y le echaron la culpa, por supuesto, a quien sea, ¿verdad? Esperamos no volver a eso, presidente. Por eso le vamos a acompañar a la presidenta de la Nación, que ha hecho un gran esfuerzo como persona y que nosotros también le deseamos una pronta recuperación para seguir conduciendo los destinos de la Nación. Con nuestro bloque va a acompañar a la presidenta de la Nación en este presupuesto, que va a ser del 2014 y que seguramente se va a cumplir así como nosotros lo estamos diciendo, como cumplimos los anteriores presupuestos, presidente. Gracias. Gracias, senador Mayans. Muy clara su exposición. Senador Berna. Gracias, presidenta. Dos consideraciones antes de empezar el tema del presupuesto. La primera es una aclaración del funcionamiento del plenario que creo que hay que hacerle al senador por Jujuy. Kicillof vino a explicar la década ganada, la actual, y Pessoa vino a tratar de explicar la década perdida del 90, por eso vinieron los dos juntos. En cuanto a Mayans, como veo que muchos se enojan porque habló 40 minutos, yo debo decir, con total sinceridad peronista, que lo aguanté 3 horas a Kicillof y lo nombró 2 veces a Perón. Mayans en 40 minutos lo nombró más de 3. Me quedo con el discurso de Mayans.
Si hablamos del presupuesto, creo que hay que hablar de algunas incongruencias. El presupuesto tiene como previsión de diciembre a diciembre el 9,9% de aumento de precios del IPC y del 10% como pauta, 10, un poco más para el año que viene. Todos sabemos que el aumento real está en el 25% y, como se ha dicho aquí, la pauta salarial se va a discutir con una base de no menos del 25%. El producto tiene una estimación del crecimiento del 6,2% y hoy todos los estudios, teniendo en cuenta, digamos que si el producto es la acumulación, es el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, sabiendo que va a haber un aumento de las importaciones de combustible, que no está previsto un gran aumento de los commodities en los granos, que es lo que más vendemos. Yo creo que evidentemente el producto no va a estar en ese valor de crecimiento y coincido con la mayoría de las consultoras. Pero hay un tema que sí creo que es fácilmente discutible y ver la inconsistencia, que es fijar el valor del dólar en 6,33. El valor del dólar que figura en el presupuesto, que es el dólar comercial, teóricamente el dólar del mercado único de cambio y libre. En realidad no hay mercado. Uno va a comprar dólares, no le venden. No es único, porque está el dólar comercial, está el dólar azafata, está el dólar de turismo, está el dólar de la soja, está el dólar de la tarjeta de crédito, está el contado con liqui y está el blue. O sea que, como ven, hay muchos dólares. Pero si hoy el dólar oficial cuesta 5,82 y viene devaluándose en agosto al 3%, en septiembre al 2,5%, uno hace la proyección con esa misma pauta, octubre, noviembre, diciembre y enero, ese va a ser el valor del dólar en enero. Y esto implicaría que van a dejar el valor del dólar quieto durante todo el año. Por eso no es creíble. Eso es inconsistente. Creo además que hablar de un aumento en la recaudación tributaria del 25-27%, yo creo que es real. Creo que ese valor es real. Creo que la recaudación, eso es lo que va a crecer. Lo que es inconsistente es con la variable de suponer que con una inflación del 10% y un producto del 6%, un aumento del producto del 6%, vamos a tener un aumento de la recaudación del 27%. ¿Qué vamos a aumentar? ¿La presión tributaria? O sea, no cierra. Eso es una inconsistencia. Pero creo, además, que hay un error en el presupuesto porque tiene un gasto estimado, tiene de 859.000 millones, una recaudación de 860.000 y un superávit de 868 millones. El año pasado el presupuesto se aprobó con 587 de superávit y ya en este nos cuentan que llevamos 44.000 millones de déficit. Por lo tanto, es fácilmente perceptible de que el presupuesto va a tener déficit. Como han tenido déficit, cuando uno mira la cuenta de inversión, los presupuestos de 2009, 2010, 2011, 2012, dicho por el Estado Nacional. Pero hay una inconsistencia que es la que me lleva a decir que esto, como dijeron por ahí, es una creación o un dibujo económico, que es estimar el crecimiento del gasto en un 19%. ¿Por qué? Porque el país viene creciendo interanualmente en una pauta que supera largamente el 20%. Este último año vamos a crecer el gasto en un 30%. Suponer que vamos a bajar del 30 al 19 implica lo que los economistas llaman un ajuste, un frenazo de la economía. Y la presidenta ha dicho con mucha claridad que no va a haber ajuste. Entonces yo, entre creerle a este dibujo y creerle a la presidenta, yo le creo a la presidenta. La presidenta dijo que no va a haber ajuste. Dijo que mientras ella esté en el gobierno no va a hacer ajuste. Por lo tanto, este presupuesto no se va a cumplir. Creo que porque la que hace el plan de gobierno es la presidenta, lo dibujan acá, pero el plan de gobierno lo hace el Poder Ejecutivo. Yo voy a hablar también un poco de la distribución del gasto por jurisdicción.
Como acá se dijo que parece que quienes hacemos los informes vivimos en países distintos, yo quiero aclarar que no vivo en otra provincia que la senadora, que yo veo el vaso medio vacío y ella lo ve medio lleno, pero vivimos los dos en la misma provincia. Es cierto que La Pampa es la tercera provincia en gasto per cápita, como dijeron, por habitante en gasto corriente. En gasto corriente, no en total de gasto. En el total de gasto, en realidad, estamos en el lugar octavo. En el total de gasto estamos en el lugar octavo. ¿Es razonable eso? Cuando se mide el gasto, el indicador divide por la cantidad de habitantes. Siempre estamos primero en las provincias patagónicas. ¿Por qué? Porque tenemos pocos habitantes. Entonces nos da bárbaro, nos da un gasto bárbaro. Pero en el gasto corriente, que estamos tercero, yo quiero hacer la siguiente aclaración. En el presupuesto, hecho por el gobierno, cuando se excluye la seguridad social, La Pampa pasa del tercero al noveno lugar. Quiere decir que, evidentemente, al octavo lugar, evidentemente, nuestro gasto está en seguridad social. ¿Eso es mérito de esta administración? No, la asignación universal por hijo se dijo acá, son 160 millones de pesos. Y en realidad, acá hay 7.000 millones, o sea, quedan 5.000 millones de diferencia. ¿Dónde está el gasto social? No está en esta administración, no lo dio este gobierno, no lo dio esta administración, no. El gasto social en mi provincia, Maskin, yo lo dije el año pasado, Maskin fue presidente de la Comisión de Presupuesto durante muchos años, en diputados. Y yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto muchos años cuando dábamos pensiones graciables. La Pampa tiene más de 10.000 pensionados de pensiones no contributivas graciables que dimos desde el Congreso de la Nación, que eran valores pequeños, pero que se fueron actualizando y hoy cobran el mínimo. Eso implica una gran suma de dinero. Y lo otro es un mérito del presidente Kirchner. El presidente Kirchner, por eso no de esta administración, sino del presidente Kirchner que mandó una ley para que se pudiesen jubilar sin aportes, haciendo un pago previo y un ajuste en un descuento en lo que cobraba hasta cubrir los aportes. Por eso, yo era gobernador de mi provincia, en mi provincia hicimos el CEPIP, que era el Centro Provincial de Integración Previsional. ¿Y quiénes lo hicieron? Esto: Kirchner, Berna y Massa. El presidente de la Nación, el gobernador de la provincia y el director ejecutivo del ANSES. Nosotros firmamos un convenio por el cual la provincia pagaba los 2 primeros años, o las 2 primeras cuotas que tenía que pagar quien se presentaba, el aporte lo hacía el Tesoro de la provincia, y nos dieron la posibilidad desde el ANSES, por eso resalto quién era el director del ANSES, la posibilidad de tener computadoras online. Directamente desde las oficinas de La Pampa, nosotros entramos a la base de datos del ANSES y veíamos los aportes que eran necesarios, hacíamos el cálculo, cargábamos los datos, había un empleado del ANSES que lo supervisaba y automáticamente sacábamos 100 trámites por día. ¿Lo hizo La Pampa solamente? No. Perdón, senador. No, yo tengo la teoría de Pichetto, ni doy ni pido. Las provincias que me dio el ejemplo fue la provincia que el gobernador es el esposo de la presidenta que está ejerciendo hoy la conducción de este debate. Alperoy fue el primero que firmó un convenio y de esta manera pudimos jubilar 12.000 pampeanos. Por eso, cuando hablan de lo bien que nos trata este gobierno, yo les digo que no, que lo que nos trataba bien era Kirchner. Ese sí nos trataba bien. Pero además, cuando uno mira las provincias,
vialidad, los 5 más beneficiados son Buenos Aires, que es lógico por su extensión territorial, lo sigue Santa Cruz, que es histórico, hace rato que Santa Cruz está entre los primeros, después viene Formosa. Yo quisiera alegrarme de que es mérito de Mayán, pero acá no, acá dicen que hay una empresa que parece que anda muy bien últimamente. Después sigue Río Negro y después Entre Ríos. Y los 3 últimos son La Pampa, Tierra del Fuego y Misiones. Y cuando miramos la inversión total, en inversión total Buenos Aires es el que está primero, Río Negro está segundo, Santa Cruz está tercero, Mendoza está cuarta y Santa Fe está quinto. Y los 3 últimos, La Pampa, Tierra del Fuego y Misiones. O sea que, como juez, decía que se iba a venir de Córdoba, yo le pediría a la senadora Morandini que le avise que vaya frenando en Río Cuarto y a lo sumo para en Vicuña Maquena, pero que no venga mucho más. Pero además, el ministro de Economía de mi provincia me pidió en una nota que había convenios firmados con la Nación que revisáramos si estaban las partidas presupuestarias. Me dice que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para la ejecución de 2.500 viviendas, firmó un acuerdo para 650 millones de pesos de ejecución. Yo, lamentablemente, le he tenido que responder al ministro que de los 650 millones, cuando uno suma techo digno, más el desarrollo de la infraestructura habitacional de techo digno, llega a 295.857.000 pesos. Me dice, por otra parte, que ha firmado convenios con Vialidad para la remodelación de la avenida de Circunvalación en Santa Rosa, la repavimentación de la Ruta 1, desde la Ruta Nacional 24 hasta la 18, y la repavimentación de la 1 en la variante Macachín, y que la suma de estos convenios son 44 millones de pesos, lo que figura en el presupuesto son 11 millones de pesos. O sea que los convenios que están firmados no están representados en el presupuesto. Con respecto a la histórica deuda de 500 millones que tenemos por el convenio que firmamos, que yo he explicado reiteradamente que es una demanda que se le inició hace muchos años a la Nación, en el 2008 se convino. Hemos conseguido que se nos pagaran 150, que se pagaran en el 2012, de acuerdo a la cuenta de inversión de la provincia 20, y como ha dicho la senadora, se va a construir un hospital de alta complejidad en la ciudad de Santa Rosa. Pero yo les digo una observación. Nos deben 330 millones a valor histórico del 2008. Si uno considera una inflación acumulada del 20%, quiere decir que nos deben un 100% más de lo que firmamos. Porque además el convenio decía que era para obras y que las obras debían incluir el valor de la readecuación de los precios. O sea, si uno licitaba una obra de 100 y los mayores costos eran 40, el Estado contabilizaba del acuerdo 100, pero nos tenía que mandar 140. Esto es lo que dice el acuerdo que está homologado en la Suprema Corte de la Nación. O sea que si los 350 los transformamos en 700 millones, podríamos hacer no el Hospital de Santa Rosa, podríamos hacer uno en Santa Rosa, uno en Pico, uno en Hacha y uno en Casté. Quiere decir que podríamos tener los 4 centros urbanos más importantes de la provincia, uno con muy alta complejidad, otro con complejidad disminuyendo, pero estaríamos cubriendo las necesidades. Y creo que lo que más me preocupa es que se firmó la famosa armonización con el Poder Ejecutivo Nacional para el pago de los saberes previsionales. Es decir, acordamos las mismas condiciones de jubilación que el Gobierno Nacional y a cambio nos cubrían el déficit de la Caja Provincial. Nosotros tenemos la Caja, cuando lo firmamos teníamos déficit en la Caja Policial y no teníamos déficit
en la caja docente y civil, pero íbamos camino a tenerlo. Entonces, por eso se firmó el convenio de armonización. Y con las reservas que tenía nuestro instituto, armamos un fondo de garantía de sustentabilidad provincial, por llamarlo así, con la rentabilidad del cual pagamos, en vez del 75%, como pagan en el fondo de armonización, el 82%. O sea, nosotros pagamos el 82% móvil. ¿Qué ha pasado con ese convenio? Que no lo han cumplido. En el 2006 nosotros presentamos la liquidación, fue aprobada por los auditores del ANSES y nos pagaron. En el 2007 nos mandaron 30 millones de pesos a cuenta, o sea, nos hicieron un anticipo del déficit que íbamos a tener, que ese año fue de 27 millones. Quiere decir que cuando yo me fui de la gobernación, la caja estaba en los mismos niveles que teníamos porque nos venían pagando. Pero desde entonces hemos tenido 38 millones de déficit en el 2008, 48 en el 2009, 65 en el 2010, 108 en el 2011, 144 en el 2012 y 218 vamos a tener en el 2013. Para el 2014, los técnicos del instituto prevén un déficit de 287 millones. Ahora bien, ¿cómo se soporta esto? La caja policial la paga rentas de la provincia. Quiere decir que el Estado Nacional le debe a mi provincia, por la falta de aportes, 552 millones. Y le debe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata con lo cual los jubilados cobran el 7% de referencia, le debe 480 millones de pesos. 380 millones de pesos. En total nos deben 909 millones de pesos. ¿Qué sucede con esto? Que si no nos pagan, nos pone en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, por lo tanto, corremos el riesgo de no poder sostener el sistema de pagar el 82%. Y algunas observaciones más del presupuesto. Lo explicó bien el senador por Santa Cruz, lo que es el 30 y el 31, es decir, cuando le permiten al Estado introducir gasoil y nafta sin pagar el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, y sin pagar otros impuestos. El costo de esto depende, los técnicos que estuvieron hablaban de 20.000 millones, lo que figura en el presupuesto, en la planilla, dice que el impuesto sobre combustible, diferencia entre la alícuota aplicada en las naftas y el GNC, la diferencia entre la nafta y el gasoil y la exención de los impuestos a los combustibles líquidos, están hablando de 2.300 millones que son los que dejan de pagar adentro. Las importaciones están en el orden de los 4.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo creo que nosotros hemos incentivado fuertemente la industria del biodiesel. Y hoy están las plantas con un serio colapso en toda la orilla del Paraná, en mi provincia también. ¿Por qué? Porque está primero el riesgo de que la Comunidad Europea nos cierre la entrada por la pelea con Repsol y nos pongan barreras para arancelarias que nos saquen del mercado. Entonces, la pregunta es, en vez de cederle a las petroleras 20.000 millones, en vez de darle beneficio impositivo a la petrolera para que traigan gasoil, no me refiero a las naftas, sino al gasoil, ¿por qué no le damos un incentivo a lo que hacen biodiesel y aumentamos la participación del biodiesel en la generación de energía? Me parece mucho más razonable. Pero claro, uno lo escucha a Yaguar, el ministro de Agricultura, yo lo escuché el otro día en un programa, que había ido a China y vino golpeándose el pecho porque había conseguido que la Argentina pudiera exportar el R2, es decir, el poroto nuevo de soja de Monsanto, como poroto a China. Y nosotros, si es cierto que somos un modelo productivo con inclusión social, tenemos que apuntar a ponerle valor agregado. O sea, que nosotros tenemos que tratar de no exportarle a China poroto, sino aceite. O sea, que Yaguar vino golpeándose el pecho y en realidad lo que estaba para ser el empleado del mes de Monsanto